Mis padres se gastaron mis ahorros universitarios en la boda de mi hermana y ahora van a perder su casa por mi culpa. Hola Reddit, sinceramente, no sé ni por qué estoy escribiendo esto. Supongo que necesito soltarlo antes de que me explote la cabeza o antes de que mi teléfono muera por las 400 llamadas perdidas de mi familia. Todavía estoy en shock. Si me hubierais preguntado hace una semana, os habría dicho que mis padres eran difíciles y algo manipuladores, pero nunca, jamás, pensé que serían capaces de hacerme lo que me hicieron. Ahora mismo estoy en un Airbnb barato porque no puedo volver a mi casa. He destruido mi relación con mis padres y probablemente he arruinado la vida de mi hermana, pero, joder, ¿qué se supone que haces cuando la gente que debe protegerte decide que tu futuro vale menos que una fiesta de un día? Todo empezó por el fondo de mi abuelo. Él era un hombre que creía en la educación por encima de todo. Cuando murió, dejó una cantidad importante de dinero en una cuenta de ahorro específica para mis estudios, un fondo con beneficios fiscales, de esos que si sacas el dinero para otra cosa, te crujen a impuestos. Mis padres eran los custodios porque yo era menor cuando se abrió, pero el dinero era mío. Eran casi 45.000 euros. Era mi libertad. Mi máster, mis libros, mi tranquilidad. Hace un par de meses, mi hermana Sara anunció que se casaba. Sara es la niña bonita. Siempre ha vivido en una burbuja donde las facturas no existen y los deseos se cumplen por arte de magia. Quería una boda de esas que ves en Instagram, una finca histórica, flores importadas y un banquete que cuesta más que un coche de lujo. Mis padres, en lugar de decirle que no podían permitírselo, decidieron que ellos serían los anfitriones del año. Yo no sospeché nada. Veía a mi madre entusiasmada con los preparativos, pero pensaba que estarían tirando de sus ahorros de jubilación o de algún préstamo. ¡Qué estúpido fui! El lunes fui a la universidad para formalizar la matrícula del último año. Cuando la tarjeta dio error, pensé que era un fallo del sistema. Cuando entré en la banca online y vi que la cuenta de estudios tenía un saldo de 12 euros con 43 céntimos, sentí que el suelo desaparecía. Habían movido todo el capital a su cuenta personal, y de ahí, a los proveedores de la boda de Sara. Cuando llegué a casa gritando, pidiendo explicaciones, mi madre ni siquiera se levantó del sofá. Me miró con esa calma que te vuelve loco y me dijo, cariño, no hagas una escena. Sara está muy estresada. Tú eres joven, tienes toda la vida para trabajar. Ella necesitaba esto para empezar bien su nueva etapa. La familia se apoya, ¿verdad? Mi padre se limitó a decir que ya se lo devolverían cuando pudieran, sabiendo perfectamente que no tienen ni un duro. Me trataron como si yo fuera el malo por reclamar mi propio futuro. Me dijeron que si no me gustaba, ahí estaba la puerta. Lo peor no fue el dinero. Lo peor fue la cena de esa misma noche. Me senté a la mesa con el estómago revuelto, esperando que en cualquier momento mi padre me guiñara un ojo y dijera, tranquilo, es una broma, el dinero está a salvo. Pero no. La conversación giraba exclusivamente en torno a los centros de mesa de hortensias y si el cuarteto de cuerda debería tocar Coldplay o música clásica cuando Sara hiciera su entrada triunfal. Mamá, en serio, ese dinero era para mi máster en el extranjero. Sabéis que la beca no lo cubre todo, dije, intentando que mi voz no temblara. Mi madre dejó los cubiertos con una lentitud exasperante y me miró como si fuera una mancha de grasa en su mantel limpio. Hijo, de verdad, qué decepción. Tu hermana ha estado llorando toda la tarde porque dice que tu actitud le está arruinando la ilusión. ¿Tampoco quieres a tu hermana? El dinero va y viene, pero los recuerdos de una boda son para siempre. Además, tu abuelo quería que su legado hiciera feliz a la familia, y no hay nada que nos haga más felices que esto. Mi hermana Sara, que estaba sentada frente a mí revisando catálogos de viajes para la luna de miel en Bali, ni siquiera levantó la vista del móvil. Solo soltó un, no seas dramático, que te lo devolveremos en 10 años o algo así, cuando la empresa de Mark despegue. Mark, su prometido, no ha mantenido un trabajo más de 3 meses en su vida. En ese momento sentí un frío que me recorría la espalda. Miré a mi padre, buscando un aliado, pero él solo estaba preocupado por si el traje que se había encargado le hacía parecer más delgado. Me di cuenta de que para ellos yo no era una persona con metas o sueños, yo era simplemente una cuenta de reserva que habían decidido saquear porque era el camino más fácil. Me habían robado años de esfuerzo, de turnos dobles en la cafetería y de noches sin dormir, solo para que mi hermana pudiera tener fotos bonitas en Instagram durante un día. Me levanté de la mesa sin terminar de cenar. Mi padre gritó desde el comedor, si sales por esa puerta con esa cara de amargado, mejor no vuelvas esta noche. Me encerré en mi habitación y empecé a meter ropa en una mochila. Mi cabeza iba a 1000 por hora. Abrí el cajón del escritorio y saqué el contrato original del fondo de ahorro garantizado que mi abuelo había firmado hace 15 años. Lo leí 3 veces. Subrayé las cláusulas en rojo. Veréis, mis padres son listos para manipular a la gente, pero son analfabetos financieros. Se pensaron que sacar el dinero de ese fondo era como sacar dinero de un cajero normal.
No se leyeron la letra pequeña donde dice que ese capital está exento de tributación solo si se destina a gastos académicos documentados. Si se retira para uso personal, el banco tiene la obligación de informar a Hacienda, y el titular, mi padre, en este caso, tiene que declarar ese dinero como una ganancia patrimonial masiva en el siguiente ejercicio. Y ahí fue cuando se me encendió la bombilla. Ellos ya se habían gastado casi todo en los depósitos de la boda. No tenían dinero para pagar los impuestos de ese retiro, y mucho menos para la multa que vendría si Hacienda descubría que no lo habían declarado. Me pasé toda la noche en vela, mirando el número de teléfono del buzón de denuncias anónimas de la agencia tributaria. Sabía que si apretaba el botón de llamar, no habría vuelta atrás. Sabía que eso no solo recuperaría mi dinero, que ya estaba perdido, sino que destruiría sus finanzas para siempre. Miré la foto de mi abuelo que tengo en la mesilla. Él trabajó 40 años en una fábrica para que yo tuviera una oportunidad. Ellos se habían meado encima de su sacrificio. A las 9:00 de la mañana, cuando escuché a mi madre reírse por teléfono hablando de contratar un buffet de quesos premium, marqué el número. Cuando el agente de Hacienda descolgó el teléfono, mi corazón iba a 200 pulsaciones por minuto. Pero en cuanto empecé a hablar, me invadió una calma extraña. Una calma casi quirúrgica. Hola, quiero realizar una denuncia por una irregularidad en un fondo de ahorro vinculado a mi nombre pero gestionado por terceros. Se han retirado 45.000 euros para fines no declarados y me consta que los titulares no tienen intención de tributar por ese incremento patrimonial. El agente al otro lado cambió el tono al instante. Pasó de la cortesía aburrida a sacar papel y boli. Me pidió nombres, números de cuenta y el tipo de fondo. Le expliqué detalle por detalle cómo habían movido el dinero a una cuenta corriente personal y cómo ese dinero ya estaba fluyendo hacia empresas de eventos, catering y vestidos de novia sin que se hubiera retenido ni un solo céntimo para impuestos. Gracias por la información. Esto genera una alerta automática por el volumen de la transacción, dijo el agente. Iniciaremos una inspección de oficio. Colgué. Me sentí ligero, como si me hubiera quitado una mochila de piedras de la espalda. Pero lo mejor, o lo peor, según se mire, estaba por llegar. Pasaron 2 semanas. En casa, el ambiente era de euforia absoluta. Mi hermana Sara no paraba de entrar y salir con bolsas de tiendas de lujo. Mis padres se sentían los reyes del barrio. Yo, mientras tanto, vivía como un fantasma en mi propia casa, ahorrando cada euro de mis turnos en la cafetería para el día en que tuviera que marcharme. El estallido ocurrió un martes por la mañana. Estaba en la cocina haciéndome un café cuando escuché a mi padre soltar un grito en el salón que casi rompe los cristales. Había abierto un sobrecertificado de la agencia tributaria. No era una carta normal, era una notificación de inspección integral. Hacienda no solo les preguntaba por los 45.000 euros, sino que, al detectar un movimiento tan grande y no declarado, habían decidido auditar las cuentas de mi padre de los últimos 5 años. Tiene que ser un error. Esto dice que debemos más de 80.000 euros entre multas, intereses y lo que no declaramos de la empresa. Gritaba mi padre, con la cara de un color rojo violáceo. Mi madre bajó las escaleras corriendo, blanca como el papel. Pero si ya pagamos el catering. No tenemos ese dinero. Diles que es un error, diles que el dinero era de la cuenta del niño. Ahí fue cuando intervine. Me apoyé en el marco de la puerta, con mi café en la mano, y les dije con la voz más plana que pude: si les decís que el dinero era del fondo universitario, tendréis que demostrar que se gastó en mi universidad. Si no podéis, la multa por fraude fiscal es del 150%. No es un error, papá. Es la ley. Mi padre me miró con una mezcla de odio y confusión. ¿Tú sabías esto? ¿Por qué no nos avisaste? Os lo dije. Os dije que ese dinero era sagrado. Me dijisteis que la familia es lo primero, ¿verdad? Pues espero que la familia os ayude a pagar a Hacienda, porque yo me voy hoy mismo. Lo que ellos no sabían es que la auditoría había destapado que mi padre llevaba años haciendo malabares con el IVA de su pequeño negocio de reformas. El robo de mi dinero fue la mecha que encendió un polvorín que ellos mismos habían llenado durante una década. Esa tarde, el teléfono de Sara no paraba de sonar. Eran los proveedores de la boda. Hacienda había bloqueado preventivamente las cuentas de mis padres hasta que se aclarase el origen de los fondos. El pago del salón de bodas fue devuelto. El diseñador del vestido canceló la prueba. La boda de ensueño se estaba deshaciendo como un azucarillo en el agua. Eres un monstruo, me gritó Sara por la noche, llorando fuera de control. Has arruinado mi vida por un estúpido máster. No, Sara, le respondí mientras cerraba mi maleta. Tú te gastaste un dinero que no era tuyo en una fiesta que no podías pagar. Yo solo le pedí al Estado que hiciera su trabajo. Salí de casa con mis maletas bajo una lluvia de insultos. Pero mientras caminaba hacia la estación, recibí una notificación en el móvil. Era un correo de la universidad.
Me habían concedido una prórroga de pago extraordinaria al presentar la denuncia por el robo de los fondos. No iba a perder mi año. Ellos, en cambio, acababan de recibir la noticia de que, para cubrir la deuda tributaria y las multas, la casa entraba en un proceso de embargo. Dale like, comenta y suscríbete si te está gustando la historia, para traer más historias de Reddit. Han pasado 6 meses desde que salí de esa casa con mis maletas en una mano y mi dignidad en la otra. Si os dijera que cada mañana me levanto sintiéndome como un héroe, os estaría mintiendo. Hay noches en las que el silencio de mi nuevo apartamento se siente demasiado pesado y me descubro mirando fotos antiguas, preguntándome en qué momento exacto dejamos de ser una familia para convertirnos en una transacción financiera. Pero luego, el recuerdo de mi madre apartando la mirada mientras decía que mi futuro podía esperar, vuelve a mi mente con la fuerza de un bofetón, y se me pasa. La caída de mis padres fue mucho más rápida de lo que nadie imaginó. Resulta que cuando Hacienda mete el hocico en una cuenta y huele sangre, no se detiene hasta que llega al hueso. La auditoría reveló que el robo de mi fondo era solo la punta del iceberg. Mi padre llevaba años haciendo malabares con el IVA de su negocio y declarando ingresos de subsistencia mientras pagaba vacaciones de lujo. La suma total de la deuda, entre el hachazo fiscal por el mal uso del fondo, los intereses de demora y las multas por fraude, superó los 110.000 euros. La boda de Sara, por supuesto, nunca llegó a celebrarse. Intentaron salvarla pidiendo créditos rápidos, pero con las cuentas bloqueadas y una investigación abierta, nadie les dio ni un céntimo. Perdieron todos los depósitos que ya habían pagado con mi dinero, el salón, el catering, las flores, unos 20.000 euros que se esfumaron en penalizaciones por cancelación. Lo más amargo para ella no fue perder el vestido, sino que su prometido, Mark, hizo exactamente lo que todos esperábamos. En cuanto el brillo del dinero desapareció y vio que el barco se hundía, se bajó del crucero. Ahora ella vive en una habitación alquilada en un piso compartido y me tiene bloqueado en todas partes, excepto cuando le conviene mandarme mensajes de odio desde cuentas falsas. Mis padres tuvieron que vender la casa de mi infancia a contrarreloj para evitar que terminara en una subasta judicial, con lo poco que les quedó tras saldar sus deudas con el Estado. Se mudaron a un apartamento minúsculo en un barrio que mi madre antes solía mirar por encima del hombro. Mi padre ahora trabaja como empleado para un antiguo competidor y mi madre ha tenido que buscar su primer empleo, en décadas. Hace poco, una de mis tías me llamó para decirme que soy un monstruo, y que tengo la obligación moral de ayudarlos ahora que estoy terminando mi máster. Me dijo que el perdón es la base de la familia. Yo le colgué. No es que no perdone, es que no olvido que ellos estuvieron dispuestos a sacrificar mis próximos 40 años por sus próximas 5 horas de fiesta. Hoy vivo en una ciudad distinta, a cientos de kilómetros de ellos. He conseguido terminar mis estudios gracias a 3 trabajos, a una prórroga de la universidad y a la pequeña parte del fondo que logré rescatar legalmente antes de que se lo fundieran. A veces, cuando camino por el campus, me siento un extraño. Nadie aquí sabe que soy el hijo que causó el embargo de sus propios padres. Para el resto del mundo, solo soy un estudiante brillante que siempre parece un poco cansado. He recuperado mi futuro, pero el precio ha sido quedarme huérfano teniendo a mis padres vivos. A veces me quedo mirando el horizonte y no puedo evitar hacerme la misma pregunta una y otra vez. ¿Fui yo quien destruyó a mi familia al hacer esa llamada?